Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Qué bueno que podamos vernos, qué bueno que podamos disfrutar de esta bendición especial de la vida y que el Señor nos concede en su gracia y misericordia. Vamos a iniciar a darle gracias a Dios por este día que nos regala y la bendición especial de la vida. Señor bendito y Padre nuestro, gracias te damos por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque eres bueno. Tu misericordia nunca ha dejado de ser y tu voluntad, Señor, siempre prevalece y se cumple según tú lo has decretado desde la eternidad. Gracias por esta mañana, por la vida que tenemos, tu amor y bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos en nuestra vida muchas decisiones que tomar en algún momento. Yo no sé si a su edad usted ya ha tomado decisiones y se ha tenido que arrepentir en algún momento y dice, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no me esperé? Y la vida siempre de tomar decisiones. La pandemia que nos ha tocado vivir, obviamente, tiene que ver con eso, tomar decisiones para el bien de la nación, para el bien nuestro de todos, y el Señor nos da cada día siempre las cosas que nosotros necesitamos para poder vivir. Y miren, qué interesante poder vivir esta situación. Yo creo que usted ya tendrá algo que contarle a sus hijos en algún momento, si Dios le permite tener 15, 20 hijos. Nada, broma. Y muchos cuentan de otras pandemias que han existido hace años y bueno, son cosas que de alguna manera el Señor permite y la decisión que debemos tomar, la que nos dijeron nuestras autoridades, bueno, quédense en casa, ¿verdad? Entonces es un poco complicado, es muy difícil porque está uno en el encierro, pero miren, gracias a Dios también se puede disfrutar de la familia, disfrutar de esos momentos especiales que tal vez ya ni se disfrutaban y tal vez alguna relación que estaba tal vez lastimada se pudo enmendar en ese momento, se pudo curar, ¿verdad? Pero el Señor siempre nos ayuda. La lección que tenemos el día de hoy habla precisamente de esto, de tomar decisiones. Y las lecciones que tenemos en este tiempo para esta unidad son básicamente también de decisiones, tomar decisiones siempre. Y vemos a la luz de la Biblia cada una de esas cosas. Vemos a la luz de la palabra de Dios las decisiones que mucha gente tomó, muchas para bien y muchas para mal. El caso del día de hoy tenemos en Esaú, usted recordará quién es Esaú, y tenía un hermano llamado Jacob. Ambos eran gemelos, pero tenían diferentes personalidades, incluso cuestiones físicas eran completamente diferentes. Y estos hombres, estos muchachos, pues habían sido instruidos en la palabra de Dios. Sin embargo, tomaron sus propias decisiones. Muchas veces oímos la frase que dice, de los errores se aprende. Sin embargo, no es necesario cometer errores para aprender. Pero el Señor nos da siempre también la oportunidad de poder pensar antes de actuar. Y entonces vemos en esta decisión precipitada, perdón, acerca de este hombre, Esaú. A él le gustaba ir de cacería, le gustaba ese tipo de cosas, le gustaba el campo, le gustaba campo abierto, y Jacob le gustaba estar en casa. Él prefería estar en casa, era otro carácter que él tenía. Pero una cuestión interesante que puedo marcar aquí es la cuestión de sus padres. Dice que Isaac, que era el padre de ellos, él prefería a Esaú y Rebeca, la madre, prefería a Jacob. Miren, eso creo que es un poquito de problema en los hogares porque hay preferencias, hay favoritismos en algún momento, pero yo creo que no debe existir esa situación. ¿Por qué? Porque se lastima la personalidad de otra persona cuando ese tipo de cosas. El Señor nos trata a todos por igual, somos hijos de Él y en palabras del apóstol Pablo podemos escuchar diciéndole, ante el Señor no hay cuestiones diferentes, todos somos iguales. Por lo tanto, no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo, todos somos iguales ante los ojos de Dios, porque somos todos hijos suyos y Él nos prefiere a todos. Y por eso fue que envió a su Hijo Jesucristo. Pero resulta que un día Saúl fue de cacería, pero no casó nada, no tuvo ningún éxito al, al querer casar. Pero cuando regresó a casa, ya me imagino que regresó cansado, regresó con hambre, regresó desesperado, no sé cómo, pero Jacob ya tenía listo el almuerzo. Y entonces le dice, mira, dame de comer de eso que tú haces, dame un poco de comida, de esas que tú preparas. Y Jacob, muy listo, dice, bueno, yo tenía intenciones, si me das tu primogenitura, entonces te doy un plato de comida. Yo creo que Saúl quería en ese momento saciar su hambre porque tenía mucha hambre y entonces no se puso a pensar en las implicaciones de ser primogénito. Y quiero que entendamos la diferencia aquí entre primogénito y unigénito.
Cuando hablamos de primogénito, estamos hablando del primer hijo, del primero en los genes, el primer hijo que nace en un matrimonio, en una familia, porque después vendrán más. Los hermanos ya no son primogénitos, ya no son el primer hijo. Y yo no sé si usted es el primer hijo en su casa, pues usted es el primogénito y de alguna manera tiene algunos privilegios porque sus papás no sabían qué hacer, cómo cuidarlo y entonces le daban todas sus atenciones. Luego nacen los demás y no es que sean menos importantes, pero ya tienen una experiencia de cómo cuidar hijos, ¿verdad? Y en la palabra unigénito, que esta se refiere básicamente a Jesucristo, unigénito significa único en sus genes. Recordemos que Jesucristo no fue creado, Jesucristo no fue creado por un ser humano. Él es eterno, Él siempre ha existido, por eso Él es único en sus genes. Y entonces el primogénito acá, en este momento, tenía un lugar preeminente. En la cultura judía, el ser primogénito tenía varias implicaciones positivas, era una gran bendición. Y el versículo que nos dice acá dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Miren qué interesante. Por eso, por esa decisión tal vez de precipitada, quería comer, despreció lo importante que era ser un hijo primogénito en ese entonces. Entonces vamos a ver acá el privilegio de la primogenitura. Miren, nosotros recordamos o vemos en la palabra de Dios cómo el Señor nos trata a nosotros, cómo el Señor nos ama y vino a morir por toda la humanidad. Y todos somos primeros hijos de Dios. Pero aquí en la cultura judía, el primogénito dice que heredaba el doble de los bienes materiales del padre. Tenía el liderazgo de toda la familia. Si en algún momento el padre llegara a faltar, que se moría, el hijo mayor tomaba las riendas de la casa, del hogar. Y entonces, como decimos hoy, tal vez a manera cómica, aquí yo soy el hombre en la casa, ¿verdad? O cuando el papá le dice al hijo mayor, mira, te quedas encargado, yo voy a salir, tú eres el hombre en la casa ahora. Entonces, eso te representaba gran bendición. Pero fíjense que en la cultura judía eso tenía una gran importancia porque le daba el doble de los bienes del padre. Tenía el privilegio de bendecir a la familia, de cuidar de ella. Y también nosotros como hijos de Dios tenemos esa bendición. Yo creo que no debemos quitar el valor de ser hijo de Dios. A veces por una cuestión pasajera quitamos de nuestra vida esa bendición. Nos alejamos de Dios porque a veces lo que el mundo ofrece es más, entre comillas, eh, atractivo, es mejor para nuestra vida. Y miren qué interesante que esto podamos entenderlo nosotros. No, que no despreciemos el valor de ser hijo de Dios, porque eso implica gran bendición para nuestra vida. Si por una cuestión pequeña nosotros dejamos de recibir esa bendición, el Señor también tendrá que actuar en algún momento. Y entonces las decisiones que tomamos el día de hoy van a tener consecuencias o recompensas en el futuro. Por eso es necesario que nos pongamos a pensar en lo que el Señor ha preparado para nuestra vida, en lo que el Señor nos da cada día como bendición. Jacob era astuto, porque cuando iban a nacer, dice que Jacob nace agarrado del talón del pie de su hermano y sale ahí. Jacob significa suplantador, pero más adelante el Señor le cambia el nombre de Israel, que implica una gran bendición. Entonces, hay que tener cuidado también con esta situación de no perder nosotros la bendición más grande de nuestra vida, no despreciar el valor de ser hijo de Dios. Y entonces, Jacob solamente pensó en obtener algo que le correspondía al hijo. Y miren, Esaú vendió algo que no debió venderse jamás en ningún momento. ¿Por qué? Porque él solamente tuvo, o sea, valoró más lo terrenal, lo temporal y despreció lo eterno. Miren qué interesante esto, por a veces un momento de placer, nosotros olvidamos y dejamos de percibir las bendiciones más grandes para nuestra vida. Y Jacob tenía ese pensamiento de robarle a su hermano lo que le correspondía. Pero aquel obviamente no valoró esto, el ser hijo primogénito, el ser el primer hijo de esto. Y él pues vendió, al vender su primogenitura, todos los beneficios, todos los privilegios que esto traía. Por eso Jacob lo sabía y quiso apoderarse de eso. Y entonces a veces pensamos que en un momento de placer nos va a traer a nosotros alguna satisfacción eterna, eso no. Podremos disfrutar de un momento tal vez, un momento nada más, pero lo demás se puede perder. No valoramos lo eterno, solamente nos enfocamos en lo que va a perecer, en lo que va a terminar pronto, justamente lo que le pasó a Esaú. Por eso nosotros debemos considerar y calcular el costo de lo inmediato, de lo ahora, de lo que nos satisface ahora
debemos valorar mejor lo que es eterno, en este caso nuestra vida. Si nosotros nos alejamos del Señor, nos alejamos de Dios, podemos perder muchas bendiciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros y cada día nos bendice, pero Esaú nunca lo pensó así. En algún momento tal vez hay muchos, según estadísticas, se sabe que muchos jóvenes han empezado a tener una vida sexual activa. Y miren qué interesante eso porque se pierde lo más precioso. Las relaciones sexuales son solamente para disfrutarse dentro del matrimonio, pero muchos jóvenes no lo piensan así. ¿Y qué pasa después? En primer lugar, toman una decisión precipitada de tener relaciones sexuales y lo hacen. Y luego viene un hijo que no esperaban. ¿Y qué tienen que hacer? La otra decisión desesperada que toman es abortar, matar al hijo para evitar problemas. Miren que como un pecado nos lleva a otro pecado y así una cadena de pecados, tal vez interminable en algún momento y dejamos de percibir esos valores. Se truncan los sueños, nuestras metas ya no se llegan a cumplir y tal vez se llegan a cumplir, pero tenemos que hacer el doble de esfuerzo para poder lograrlo. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios podemos entender que esto debe evitarse en algún momento. Por eso debemos valorar más lo interno. Calculemos el costo, pongámonos a pensar qué consecuencias o qué recompensas me traerá esta decisión. Sobre todo, recordemos lo que dice Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y vengan los momentos en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Miren qué interesante lo que nos menciona acá. Tomar en cuenta o acordarnos de Jesucristo, no es o de Dios, sí, yo sé que Dios existe, nada más no. Acordarnos de nuestro Creador es tomarlo en cuenta en todas las decisiones que nosotros tomemos. Y cuando esto se llega a vivir en nuestra vida, miren, el Señor se manifiesta de gran manera en nuestra vida, de una manera sorprendente, porque Él abre todas las puertas que van a ser de bendición para nosotros y en eso nosotros vamos a glorificar su nombre. En eso nosotros vamos a bendecir nuestra propia vida y vamos a honrar a nuestros padres. Pero cuando no lo tomamos en cuenta, cuando actuamos según nuestra opinión, según nuestro pensamiento, entonces los problemas vienen. Deshonramos a nuestros padres, deshonramos a Dios y hay grandes tristezas para nuestra vida. O sea, nos cae una situación difícil y tenemos que lamentarlo más adelante. Por eso le preguntaba, no sé si a su edad ya ha tomado decisiones que ha tenido que lamentar. Póngase a pensar la próxima vez qué beneficios o qué consecuencias puede tener una decisión más adelante. Y si perdemos la primogenitura, perdemos muchas bendiciones. Cuando se valora más lo momentáneo, nos trae mucho problema. Por eso nosotros debemos en este momento no menospreciar la bendición de Dios. No menospreciar la bendición de Dios, porque en el Nuevo Testamento se le llama Esaú profano. ¿Qué significa esto? Algo que va en contra de lo sagrado, algo que va en contra de lo santo. Estaba preparado para grandes cosas, o sea, Dios lo creó para grandes cosas, pero él no quiso eso. Él menospreció la bendición de Dios. Y nosotros a veces menospreciamos el propósito de Dios. Tenemos tal vez un ministerio dentro de la iglesia, tenemos un ministerio que cumplir y a veces nos gusta, pero luego nos desesperamos y no encontramos satisfacción, porque a veces nosotros nos enfocamos tal vez tanto en el ministerio que tenemos y no nos enfocamos en nuestra relación con Dios. Perdemos el primer amor, como dice Apocalipsis. Entonces, debemos enfocarnos en el ministerio, por supuesto, en el privilegio que Dios nos da y no olvidarlo en ningún momento, no dejarle de prestar atención, trabajar en eso, pero básicamente, sobre todo, más que el ministerio, más que un privilegio, debemos enfocarnos en nuestra relación con Dios. Una relación íntima que viene a través de la lectura de la palabra y la oración constante en nuestra vida. Por eso, el Señor nos llama a que podamos actuar de una manera especial y no menospreciar el propósito de Dios para nuestra vida, porque podemos dejar de pasar grandes bendiciones para nosotros. Y en conclusión, pues mire, la vida nos va a ofrecer muchas cosas especiales, muchas cosas bonitas, grandes ofertas, y de una manera sutil, de una manera suave, Satanás va a ir metiendo en nuestra vida, nos va a ir ofreciendo un montón de cosas. Tengamos mucho cuidado. Valoremos básicamente lo que es eterno, valoremos lo que realmente vale la pena. Por eso el Señor, cuando aquel joven rico se le acerca, le dice que debe ser tesoros en el cielo, no en la tierra, porque lo terrenal se queda aquí. Cuando muramos, nada nos vamos a llevar. Pero si hemos trabajado para lo eterno, entonces tenemos una recompensa que jamás tendrá fin. Una recompensa que será valiosa, una recompensa que vendrá de Dios, una recompensa que nunca, nunca dejará de ser y nos tendrá satisfechos por la eternidad. Por eso,
tengamos mucho cuidado. Satanás nos va a ofrecer tantas cosas sutiles, tantas cosas bonitas, según nosotros consideremos, pero que al final vamos a tener que lamentar. Por eso mejor tomemos a Dios en cuenta en todas las cosas que realicemos y tomemos en cuenta a Dios para todo lo que emprendamos, porque solamente así el Señor abrirá todas las puertas. Recordemos que Dios está con nosotros siempre, nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. El problema es que a veces nosotros dejamos de consultarle a Él. El problema es que a veces queremos vivir la vida según nosotros creemos que es conveniente vivirla, sin tomar en cuenta a Dios. Pero por eso tengamos en presente esto. Dios está con nosotros y jamás nos ha dejado. Pongamos toda nuestra confianza en el Señor y vamos a ver grandes recompensas para nuestra vida. Deseo que el Señor le bendiga, deseo que el Señor siga supliendo para sus necesidades, lo siga sosteniendo a usted y a su familia y que realmente podamos cada día en nuestra vida aprender a depender de Él. Todo lo que nos está pasando, lo que nos ha tocado vivir, es parte de lo que el Señor había decretado ya. No se ha ido de las manos, no se dice, no se lamenta el Señor, no ha entrado en crisis Dios y ahora qué está pasando, no. Todo tiene una razón de ser, todo pasa con un propósito y el Señor nos ha mandado a través de esto una llamada de atención, que nos acerquemos a Él, que nos cuidemos, que nos acerquemos a Él, que remendemos los problemas familiares, que enmendemos los errores con nuestro prójimo. Mire, hay tanta situación que el Señor nos puede enseñar a través de esto, pero sobre todo recordar que Él tiene el control de todas las cosas. Y si Él nos permitió vivir esta pandemia, pues el Señor sabe los propósitos que tiene para nosotros. Entendamos entonces cada día en nuestra vida que todo lo que tenemos es una bendición de Dios y toda su voluntad es buena, agradable y perfecta, como lo hemos dicho muchas veces. Que Dios lo bendiga. Entonces, vamos a orar para terminar. Señor bendito, gracias te damos por la bendición de la vida. Que a ti sea la honra y la gloria y que todo lo que hagamos este día, Señor, sea de bendición para nuestra vida y que también, Señor, honre y glorifique tu nombre. Y que también todo esto redunde en bendición para nosotros y para nuestras familias. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga y que tenga un buen día.